Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, no es lo normal, lo usual, verlo en Bruselas, a la capital de Europa, y por lo tanto mi pregunta es, ¿qué se plantea? ¿Cuál es la agenda? Sí, bueno, muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de hablar con el público europeo. En efecto, la última vez que estuve acá fue en el 2022. Estábamos en un momento de transiciones en El Salvador. Ahora creemos que es un momento en el que podemos salir a la comunidad internacional, presentar el nuevo país que estamos en este momento construyendo, el país de oportunidades, y decirle a los europeos y a todo el mundo que nos mira, este es el nuevo El Salvador, estas son las oportunidades para invertir en El Salvador. Y viene invitado además por el grupo de los conservadores y reformistas, inclinados en el ala de la derecha en el Parlamento Europeo. ¿Existe una afinidad política e ideológica? Es que cuando tú usas ya conceptos como derecha, etcétera, me parecen unos anacronismos que ya están superados en el siglo XXI. Ya nadie habla de eso. Es decir, ahorita estamos hablando... No existe una derecha y una izquierda. El mundo actual ya no se rige por eso. El mundo actual se rige por agendas específicas del tema de medio ambiente. Todo. ¿Quién no está preocupado ahorita porque estamos en la era del antropoceno? ¿No? Dime eso. Nadie. ¿Por qué? Porque todos estamos de acuerdo en que no hay planeta B, tenemos que cuidar nuestro planeta. Bueno, pues hay quien sí que opinará que hay una ideología detrás y una diferencia muy marcada entre el presidente. Pero estamos de acuerdo que el presidente Bukele no es Claudia Sheinbaum, ¿no? Ni Claudia Sheinbaum es Pedro... O sea, Pedro, el presidente de España. Sí, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Y tampoco el otro. Él se califica como progresista y reafirmado de izquierda. ¿Y qué es ser progresista en este momento? Tener la agenda woke. Ese es el progresismo. Bueno, no, es decir, a mí esos conceptos, te digo, me parecen no solo anacrónicos. Pero el wokeismo sí existe. ¿Cuál? El wokeismo sí existe, la agenda woke sí existe. Es que esa es la no hay una marcada ideología entre derecha e izquierda, pero sí existe el woke y no woke. El wokeismo, existe el bukelismo, existen muchos ismos. ¿Qué es el bukelismo? El bukelismo es la inspiración del modelo salvadoreño dirigido por el presidente Bukele para todos los países de la región y para otros países más allá de la región. Implica, te voy a decir qué implica. Implica que un presidente que está respondiéndole al pueblo, Bukele ganó con el 54%, ahora la segunda vez ganó con el 85%, y en este momento te lo voy a enseñar porque la aprobación de Bukele, este periódico, la oposición dice 92%, y este, que es de Sid Gallup, te dice 93%. ¿Qué implica eso? Que el pueblo, porque cuando hablamos de democracia hablamos del pueblo, demos pueblo, kratos poder, o sea, el poder del pueblo que se delega a un gobernante. Y si tú tienes el concepto del do et dos, que es un concepto latino que dice te doy para que me des, el pueblo le da poder a su gobernante y el gobernante le devuelve ¿qué? Lo que el pueblo quiere. Si el pueblo no está satisfecho, no lo elige. Pero usted sabe, porque esto lo sabe perfectamente, la contrapartida a todo esto es que hay un Estado, una nación que está mucho más militarizada, donde hay una mano dura asumida por el gobierno y donde se habla, y lo sabe perfectamente esta gira en Europa, se violan derechos fundamentales de las personas. Sé que no va a estar de acuerdo, pero tengo que plantearlo porque es que no sé de qué me estás hablando. Usted viene a Europa y esto no se plantea, no lo detecta, claro, nadie se lo plantea. No, yo conozco medios del país de España, por ejemplo. Más allá de los medios, más allá de los medios. No, yo te digo los nombres. La mitad del Parlamento Europeo le plantearía lo que yo le he planteado en este momento. Te repito, no hay en este momento una agenda mejor en América Latina, en Centroamérica, en las Américas, que la de El Salvador. Somos el país más seguro del hemisferio occidental y tenemos... Eso, usted no admite que sí se ha podido cometer errores, claro, lo sabe perfectamente, que se ha hablado de personas que están en prisión, que no deberían estar en prisión. Hemos liberado, ¿sabes cuántas hemos liberado? 8.000 personas han salido porque... ¿Eso es un Estado de derechos? Hay dos cosas. Hay un Estado de Derecho y un gobierno de leyes. Nosotros somos un gobierno de leyes. Ninguna acción del Ejecutivo está hecha si no tiene una base legal. El Estado de Derecho es un poco más el concepto más amplio, porque implica separación de poderes, implica un poco más de institucionalidad, que es la que nosotros estamos construyendo en este momento. De la institucionalidad democrática con liderazgo fuerte del presidente, es el nuevo modelo de democracia que está surgiendo. La mega prisión en El Salvador, el famoso CECOT, en Europa, usted lo sabe, despierta mucha curiosidad, pero también se ha hablado de una prisión de los horrores, al final. ¿De los horrores? ¿Pero quién es eso? ¿Pero a quién ha salido del CECOT para decir que hay horrores? Eso es propaganda negra. Las imágenes son muchas, ¿las imágenes hemos de visto, quién? Incluso del propio gobierno, claro. Incluso el propio presidente Bukele que ha planteado estas imágenes. ¿Y sabes qué hizo el presidente Petro cuando vio esas imágenes?
dijo que le recordaba los campos de concentración nazi. Y inmediatamente la comunidad judía protestó porque le dijo, ¿cómo compara a nuestra gente con esos criminales? Pero usted entiende que esa imagen pueda chocar. Y por supuesto. Por lo tanto, volvemos... Es que de eso se trata, de mandar un mensaje a la juventud de que esas personas están derrotadas. Y es compatible con el Estado de Derecho. Por y es supuesto. compatible con los derechos del individuo. ¿Sabes qué pasaba antes cuando no se hacía eso? Cuando se capturaba a los mareros, aparecían haciendo señas, y eran como una imagen para los jóvenes, de un triunfo, de estar en los medios. Cuando tú lo pones y lo sacas así, en esas condiciones, nadie quiere estar ahí. Entonces es un mensaje subliminal. Lo que pasa es que aquí ustedes en Europa no lo van a entender porque la referencia es los campos de concentración nazi, como dijo este señor colombiano. Bueno, eso lo ha dicho el señor Petro, que no es europeo, no es un líder europeo. Pero es igual. Pero se acordaba de la Europa de los años 40. Ha dicho eso, lo dicen periodistas que nunca han estado en El Salvador. Quisiera un líder europeo tener este nivel de aceptación. Ya lo quisieran. Pero, dime quién llega a esto. ¿Qué líder europeo, de los que nos han criticado, tiene este nivel de aceptación de su pueblo? Ningún líder europeo en ese momento llega al 93%. Porque están en crisis, porque Europa no se entera que están en crisis. La criminalidad aquí en Bruselas, los tiroteos, asaltos, en cualquier país de Europa no te sentís tan seguro. Nosotros en El Salvador estamos 100% seguros. Pero volvemos a la pregunta ya por terminar en esto. Y esto al final es un planteamiento político que es totalmente válido porque cada país es soberano. Usted ha hablado además un mensaje subliminal a la juventud, pero la contrapartida de eso es un Estado que aplica una mano más dura, es un Estado militarizado. Y no, es un estás totalmente Pero señor Ulloa, la pregunta, y esta es la pregunta. No hay un Estado militarizado. Pero ¿vale la pena en un país donde la colectividad, donde el sentido de comunidad es más seguro que una persona que no ha cometido un delito termine en prisión por un error? Y eso no ocurre acá, no ocurre en España, no ocurre en Francia. Han enviado a la Cámara de Gas, han condenado de muerte personas inocentes en todos estos países. Entonces, no hay pena de muerte en Europa. No sé. Yo vi que mataron 5 ETAs en el 75, cuando en España. Bueno, pero no había nacido. Pero la pena de muerte a día de hoy no existe en España. Es lo que te decía. Es un hecho. No volvamos al anacronismo. Veamos este futuro. ¿Hacia dónde va este país? Hablemos del Salvador, que yo vengo a presentar. Hablemos del Salvador. Ahora mismo, ¿cuál es la agenda bilateral, por ejemplo, y hablamos en este momento con el presidente Trump? Yo no sabía que era europeo, pero Trump. Estaba hablando de la agenda de Europa, lo que ando aquí. Yo no estoy en Washington, estoy aquí en Bruselas, porque quiero hablar con los líderes europeos. Pero se habla de esa. Pues, ¿cuál es su mensaje a los líderes europeos? Y después tenemos que entrar yo te lo digo con toda claridad. El Salvador es un país nuevo. El presidente Bukele dijo, es el país que renace. 1. 2. El presidente Bukele, cuando inauguró su segundo mandato, dijo, hemos logrado el milagro de la seguridad. Ahora vamos por el milagro del crecimiento económico. Y hemos crecido tanto. Imagínate que tradicionalmente nos daban el 1.5, el 2% de crecimiento. Cerramos con el 4%. Te decía que el laboratorio de la Universidad de Harvard de las economías complejas nos ha posicionado que hemos ganado 14 posiciones. Somos el país líder de economías complejas en América Central. Y vamos a hablar de esa ventana de oportunidad con el presidente Trump. Está claro que existe una afinidad y además el presidente Trump ha hablado de esta agenda Monroe, que se entiende pues es un giro de palabras sobre la doctrina Monroe. En Latinoamérica hablamos durante décadas y podemos hablar de distintas partes ideológicas. Podemos hablar de cuándo se dio la doctrina Monroe, que ha sido criticada durante décadas en Estados Unidos como una injerencia sobre Latinoamérica. Por lo tanto, ¿usted qué plantea cuando entiende esta doctrina Monroe? ¿Es una oportunidad para El Salvador? Mira, doctrina Monroe, la presencia de Inglaterra, la llegada de España. Es decir, si empezamos a hacer un poco de historia... No lo entiende como una injerencia. Pero si es un acuerdo entre naciones que están soberanamente relacionadas, que respetan la libertad de autodeterminación. Mira, ese es el principio que rige al gobierno del presidente Bukele. Nuestra capacidad de autodeterminación, nuestra independencia, sobre todo de bloques ideológicos, políticos, económicos. ¿Por qué? Porque, como él lo dijo, vamos a tener relaciones con todas las naciones del mundo y más aquellas con las que les den beneficio al pueblo salvadoreño. Y como tenemos ya que llegar al final de esta entrevista, con todas las naciones, ¿implica también el gobierno en Caracas? Tú no eres abogada, no puedes saber qué es de facto, qué es de jure. Ese gobierno es de jure. ¿Cómo se plantea esta agenda con Venezuela? ¿Usted cree que realmente hay un camino que ha emprendido el señor Trump que puede llevar a un gobierno que salga electo de las urnas? Pero ¿cómo me preguntas a mí cuál es la política exterior del presidente Trump? Se le plantea a todos los presidentes latinoamericanos cuando están en una visita en Europa. Es mucha irresponsabilidad entrar a definir
o hablar de la política exterior de otro Estado. Eso no lo voy a hacer yo nunca. ¿Por qué? Por respeto. Porque así como no quiero que se metan a opinar en la política exterior nuestra, tampoco vamos a entrar... Pero es un país importante en la región. Todos los países son importantes. Pero sigue siendo... Pero en el caso en particular de Venezuela, por lo tanto, el gobierno de El Salvador... Todos son importantes. Todos, para nosotros... No le interesa llevar a cabo ayudar de alguna manera a llevar a cabo esta transición democrática. No es algo que se plantea, nunca nos lo han pedido. El día que nos lo pidan decidiremos si ayudamos o no. O sea, a quien nos pide ayuda, apoyo, asistencia, con gusto y generosidad lo damos. Pero no andamos ni queriendo imponer un modelo. Por lo tanto, no hay una línea. Así que nadie nos lo ha pedido. Y vamos ya a la última pregunta. Y por terminar, usted ha citado los nuevos líderes y nuevos gobiernos de Latinoamérica. Si se plantea una imagen de la próxima década, ¿qué es lo que ve? Mira, Latinoamérica es una región de ciclos. Desde las dictaduras militares con las cuales yo me levanté en armas para pelear, para establecer una democracia. Luego vinieron los modelos neoliberales de los años 80, las instituciones de Bretton Woods. Eso cambió, entraron gobiernos de carácter progresista, como tú lo llamas. Yo no lo he llamado de ninguna manera. Pedro Sánchez era ¿cómo se autodefine? No, porque Pedro Sánchez no ha puesto ninguna. No, porque Pedro Sánchez ha hecho alianzas y tiene acuerdos con estos gobiernos que tú mencionaste. Hay ciclo. Entonces, como que se agotó ese ciclo y se abre otro nuevo ciclo. Entonces nosotros... ¿Y se imagina al presidente Bukele dentro de una década gestionando y liderando el país? Mira, él dice que se va a retirar de política después de terminar su tercer mandato porque es un acuerdo que tiene con la familia. Sin límite de mandato. Si la gente lo considera democrático. Pero no entendemos que democracia es que el pueblo lo vote. Simplemente es una pregunta, ¿lo consideraría democrático? 100% si el pueblo es el que lo elige en elecciones. Fíjate bien, que son las precondiciones que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21, que tiene elecciones libres, competitivas, transparentes, democráticas. Si se dan esos hechos y la persona sale electa, ¿por qué le vas a limitar? Ya sí hemos llegado ya al final de esta entrevista. Gracias por estar con nosotros en Euronews.